Saludos amigos y no tan amigos, estamos de vuelta a nuestro canal oficial jw.org, nuestra página oficial Testigos de Jehová, la página más visitada del mundo, la página más leída del mundo, de donde nuestros detractores, los queridos rativistas de la apostasía, pues obviamente hacen su dinerillo, sus 30 monedas de plata. Aquí tenemos donde encontrar respuestas a las grandes preguntas de la vida, la esperanza real de un mañana mejor, el punto de vista bíblico sobre el racismo, qué podemos pedirle a Elohim y muchos temas de interés para todos quienes deseen aprender y conocer la verdad. Está totalmente invitado, si usted es testigo de Jehová, incluso puede hacer sus donativos y si no es testigo de Jehová también puede realizar su respectivo donativo para la ampliación de nuestra obra mundial. Hoy vamos a seguir hablando de el falso Israel moderno, cómo esta gente de verdad no tiene vergüenza, no tiene, digamos así, moral o ni siquiera el más mínimo sentido de humanidad por el sufrimiento y el dolor ajeno. Ahora imagínese que usted recibe, vamos a ilustrarlo así, usted es víctima de un robo y roban su cartera y usted en venganza o buscando justicia, usted lanza granadas contra la casa del quien le robó a usted la cartera. Y en esa retaliación, obviamente las personas que están ahí, familiares de este delincuente, pues que no tienen nada que ver o no, incluso no aprueban el actuar de este delincuente, pues mueren, niños, mujeres, personas trabajadoras, mueren en esta retaliación, en esta venganza. ¿Cómo vería usted eso? ¿Sería algo justo, equitativo o algo desproporcionado? Pues obviamente sería algo desproporcionado. Se entiende, si usted tiene sentido común y un grado de humanidad, usted entendería que esa actuación estaría mucho más allá de lo que amerita la justicia. Peor aún si usted es una persona que se guía por preceptos o por normas que le estipulan que usted debe ser justo en cuanto a lo que está realizando, pues más con más razón todavía. Entonces, esto muestra pues el grado de maldad que hay en el corazón de esta persona. ¿Sí? Nadie obviamente desea que le roben. Nadie, absolutamente nadie desea que le roben, pero es algo que sucede. Hay gente mala en este mundo, pues, y sucede, pero nadie en su sano juicio va a actuar de manera desmedida y desproporcionada contra este tipo de delito. ¿Y qué queremos decir con esta breve introducción? Que en el caso de Israel-Palestina, o Israel-Gaza, o como usted lo quiera mencionar, pues sucede algo parecido. No queremos decir que sea idéntico, pero sí sucede algo parecido. Israel ha tomado una actitud desproporcionada contra el pueblo de Palestina. Y no queremos decir con esto que dentro de Palestina no existan individuos o personas que pues obviamente realicen cosas malas como asesinatos y terrorismo. Sí existe también, pero también lo que está realizando Israel contra Palestina se puede clasificar contra como terrorismo. Igual al bombardear hospitales, escuelas y destruir todo las residencias que existen en Gaza, pues eso no tiene otro nombre. Y al no permitir la entrada de alimentos y ayuda humanitaria a Palestina, eso también pues se puede considerar como desproporcionado. Hoy vamos a ver cómo la misma Biblia condena el actuar del mal llamado pueblo de Dios actual, que es el Israel moderno,
que no es nada más que un conglomerado político de personas que persiguen un objetivo sionista y alejado a las normas del libro que ellos alardean seguir o cuidar. Pero vamos a ver los textos bíblicos que apoyan esta información para que usted no diga que estamos manipulando o mintiendo. Ok, vamos a comenzar primero la desproporción que hay entre lo que ha hecho Palestina contra lo que está haciendo el genocidio que está efectuando Israel en estos momentos. Vamos a empezar con Éxodo capítulo 21, versículo 24 y leemos lo siguiente. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta frase es de la Biblia. Cuando usted escucha a alguien decir ojo por ojo, diente por diente, esta frase se encuentra en las Escrituras, en la Biblia, o lo que llaman los judíos, obviamente, el Tanakh, o en este caso, la Torá, que son los 5 primeros libros que se le atribuyen a Moisés. Pero esta no es la única parte de la Biblia donde aparece esta famosa frase que ahora forma parte del colectivo popular de la humanidad. La frase ojo por ojo, diente por diente, también aparece en Levítico capítulo 24, versículo 20 al 22, el libro de Deuteronomio capítulo 19, versículo 21. Incluso también se cita en lo que mal llaman el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla de esta ley o esta expresión, ¿no? En Mateo 5, 38 al 48. Vamos a leerlo, Mateo capítulo 5, versículos 38 al 39. Vamos a leer la frase que dijo Jesús sobre este asunto, ojo por ojo, diente por diente, y se aplicaría al caso de los palestinos. Mira lo que dijo Jesús. Ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo digo, o sea, Jesús está diciendo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, y tienen pues palabras de Jesús, y será por esto acaso que los judíos detestan a Jesús por sus enseñanzas. Bueno, vamos hoy a analizar un video bastante interesante. Israel versus redes sociales. ¿Quién gana la batalla narrativa? ¿De qué trata este video del canal Apostasía Judía? En resumen, el video trata de mostrar cómo las redes sociales, escúchese bien, no lo digo yo, lo dice este judío, cómo las redes sociales simplifican la complejidad de Israel, presentándolo erróneamente como opresor. La narrativa se distorsiona enfocándose en emociones en lugar de hechos. La falta de comunicación efectiva del gobierno israelí contribuye a esta percepción negativa. Es crucial que las personas asuman el papel activo en la defensa de Israel. Obviamente un judío, un falso judío moderno, pues utilizando una falsa narrativa en contra del pueblo palestino. Y cuando decimos el pueblo palestino, no estamos apoyando terroristas, no apoyamos el odio hacia los judíos ni el odio hacia los palestinos. Estos pueblos son hermanos y como tal deben respetarse uno al otro. Pero si siembras odio, 50 años donde los judíos o falsos judíos han sembrado odio y desprecio hacia los palestinos, pues no esperen ellos recibir tampoco amor de parte de los palestinos. Entonces esto que está aquí es una muestra de desesperación de cómo el internet se ha vuelto una avalancha en contra de la actuación de Israel contra el pueblo de Palestina. Cómo se les ha vuelto la tortilla, se ha volteado la tortilla, y ahora Israel, que pretendía ser una víctima, pues ahora se ha convertido en el verdugo. Y esto muestra, o sea, el grado de distorsión mental que tiene el falso pueblo de Israel, cómo ellos simplifican la complejidad de lo que está sucediendo en Palestina
presentando a Palestina como el villano, cuando en realidad son las víctimas y están sufriendo un genocidio, un exterminio progresivo, y aquí le vamos a mostrar pruebas contundentes de que eso es así, como los judíos o los falsos judíos distorsionan esta narrativa, enfocándose más que todo en falsas premisas de las escrituras para manipular los hechos y obviamente ver a los palestinos de forma negativa o subhumanos, como si fueran los palestinos bestias a las que merecen ser sacrificadas o asesinadas, incluyendo niños y demás personas, utilizando pobremente las escrituras o falsamente las escrituras para apoyar esta narrativa de destrucción del pueblo palestino. Y esto nos deja ver como testigos de Jehová un punto bastante complicado, ¿no? En la situación de Palestina e Israel, de cómo pues obviamente se maneja esta narrativa. Acá tenemos una información importante, el punto de vista bíblico, son los judíos el pueblo escogido de Dios. Vamos a leer esta información y al final vamos a mostrar obviamente todo lo que el falso pueblo de Israel moderno está haciendo. Y cómo irónicamente quienes apoyan a Israel, que es mayoritariamente, aunque no son los únicos, mayoritariamente son las sectas protestantes o el protestantismo sectario, como yo prefiero llamarlo, que apoyan a Israel y apoyan todo este genocidio, y ellos repiten que el que maldiga a Israel será maldito, que nadie podrá vencer a Israel, que China no podrá vencer a Israel. Y pues señores, déjenme decirles que ustedes están súper equivocados. Nosotros los testigos de Jehová no apoyamos ningún estado por encima de otro, ni a Israel ni a Palestina, pero sí obviamente nos colocamos del lado de las víctimas. En este caso el pueblo palestino ha sufrido muy terriblemente esta desproporcionada o valga decirlo irracional ataque por parte del falso pueblo moderno de Israel, ellos contradiciendo lo que dice su propia escritura sagrada, como acá en Éxodo 21-24, y reto a estos falsos judíos que lo citen: ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Ahí no dice que debe ser desproporcionado el actuar de Israel, pero bueno, no. O como dice también otro pasaje de la Biblia, Éxodo capítulo 22, un capítulo más adelante, versículos 21 al 26, dice: no maltrates ni oprimas al extranjero, porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto, obviamente refiriéndose a Israel. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Si le prestas dinero a alguna persona pobre de mi pueblo que viva contigo, no te portes con ella como un prestamista ni le cobres intereses. Si esa persona te da su ropa como garantía de préstamo, devuélvesela al ponerse el sol. O sea, vemos aquí como el Elohim de las escrituras muestra que hay que ser compasivo incluso con los extranjeros. Bueno, vamos a ver la información, el punto de vista bíblico. ¿Son los judíos el pueblo escogido de Dios? ¿Qué piensa usted? ¿Enseña usted eso? Y peor aún, ¿usted ha escuchado algún relativista como Destruyendo Algoritmos, El Rincón del Sema, o la Lilith, la apóstata divina o cifrina, la reina del chisme, o a Jaque Mate a la Wack Tower, o Rafaelito Candelaria, o Larvasori, hablando de este tema del falso Israel? Como ellos nos acusan a nosotros de que fabricamos armas de destrucción masiva, cuando el verdadero pueblo de Israel, el falso y el autonombrado pueblo escogido de Dios, sí realmente sí fabrican armas de destrucción masiva y sí disfrutan destruyendo y asesinando a inocentes palestinos indefensos que no pueden defenderse. Pues vemos la moral hipócrita de esta gente de mantener el silencio y la boca bien cerradita, y no solo la boca, sino también otra cosa bien cerrada.
y apoyando a estos estados genocidas que contribuyen a la destrucción, mientras obviamente nos acusan a nosotros de criminales, de pedófilos, cuando este falso pueblo de Israel también tiene pedófilos y asesinos. Pero bueno, así les va a esta gente realmente diabólica. Vamos a escuchar la información. Vamos a escuchar la información entonces, vamos a empezar con la lectura de la información y vamos a ir analizando el contenido. Recuerden que vamos a dar los enlaces de nuestro blog personal, Libro del Agente Smith, para que usted pueda revisarlos y pueda también sacar sus propias conclusiones. El establecimiento de un hogar nacional para los judíos en el año 1948 supuso un verdadero trauma para los teólogos de la cristiandad. Durante siglos, muchos habían pensado que debido al pecado que cometieron contra Cristo, los judíos estaban condenados a vivir errantes por la tierra, pero en esa fecha el judío errante iba a dejar de serlo. Como los sucesos actuales de Oriente Medio continúan enfocando la atención en el pueblo judío, surgen preguntas sobre cuestiones que por mucho tiempo se habían considerado zanjadas. ¿Son los judíos todavía el pueblo escogido de Dios? ¿Les muestra Dios un favor especial ahora? Hace siglos Dios dijo a los israelitas, si ustedes obedecen estrictamente mi voz y verdaderamente guardan mi pacto, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial de entre todos los demás pueblos, porque toda la tierra me pertenece a mí. Y ustedes mismos llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Éxodo 19:5, 6. Todas las naciones pertenecían a Dios, pero los israelitas podían llegar a ser su propiedad especial y con el tiempo servir de sacerdotes a favor de toda la humanidad. Sin embargo, ¿era incondicional esta relación especial con Dios? No. Dios había dicho, si ustedes obedecen estrictamente mi voz, entonces ciertamente llegarán a ser mi propiedad especial. De modo que el que ellos continuasen gozando de aquella relación escogida con Dios dependía de una condición, que permaneciesen fieles a Él. Bueno, esto tiene mucha tela de la cual cortar. Imagínense ustedes esta promesa que le hizo el creador del universo, Elohim, porque no, el título del creador no es Dios, sino Elohim, a esta nación de judíos, un pueblo escogido. De la antigüedad estamos hablando, no el pueblo actual, el falso y moderno pueblo de Israel, que no puede ni siquiera demostrar que son judíos. Por algo ellos no realizan pruebas de ADN para demostrar que realmente pertenecen a el linaje de Abraham, quienes sí forman parte de esa descendencia de Abraham. Obviamente sería el pueblo palestino, pero ellos obviamente porque no tienen o no llenan este requisito, se verían contradichos si realizaran pruebas de ADN. Pero aquí vemos cómo incluso el creador del universo les mencionó a los judíos de la antigüedad, en este caso Moisés y todos estos descendientes de Abraham, que si ellos permanecían fieles, iban a ser incluso reyes y sacerdotes. Y esta promesa se cumplió cuando Jesús escogió a los 12 apóstoles para que gobernaran junto con él en los cielos y formar parte de este reinado celestial. Cosa que la Iglesia Católica ha usurpado, porque recordemos que ellos se hacen llamar padres y sacerdotes falsamente. Ellos no son ningunos sacerdotes ni padres de nadie. Son simplemente falsos sacerdotes, adoradores de deidades paganas y demonios que llevan a la gente a la destrucción. Pues y así le va a esta gente. Serán obviamente aniquilados y destruidos por no prestar atención a la verdad, sino a sus propias y falsas y torcidas enseñanzas. Una ilustración contundente, veamos a ver de qué trata esta información. Una ilustración contundente. Este hecho quedó recalcado por lo que ocurrió en el siglo VIII a.C. durante los días del profeta Oseas.
A pesar de haber recibido el favor especial de ser el pueblo escogido de Dios, la mayoría de los israelitas abandonaron la adoración verdadera de Jehová. ¿Cuál fue la reacción de Jehová? Ya no mostraré misericordia de nuevo a la casa de Israel, porque positivamente los quitaré. Ustedes no son mi pueblo y yo mismo no resultaré ser de ustedes. Oseas 1:6, 9. Por consiguiente, aquellos israelitas apóstatas no iban a permanecer en el favor de Dios. Tan solo un resto fiel tendría algún día el privilegio de ser restaurado a su favor y experimentar de nuevo las bendiciones divinas. Oseas 1:10. Fiel a su profecía, Dios permitió que los enemigos de los israelitas los llevaran cautivos y que destruyesen su templo, con lo que quedaría demostrado de manera contundente que habían dejado de tener una relación aprobada con Dios. Solo un resto fiel de israelitas, conocidos para entonces como judíos, regresaron del cautiverio en el año 537 a.C., reedificaron el templo de Jehová y disfrutaron de nuevo del favor de Jehová como su pueblo escogido. Bueno, fíjense acá, sería bueno que Apostasía Judía citara Oseas capítulo 1, versículos 6 al 9. Eso sería interesante, ¿no? Que un judío nos explicara el texto de Oseas capítulo 1, versículo 6. Porque ya no volveré a mostrarle misericordia a la casa de Israel, pues de hecho los voy a expulsar. Entonces, ahí tenemos como las mismas escrituras demuestran que el creador del universo pues rechaza a este falso y apóstata pueblo de Israel, y varios pasajes que yo he mostrado aquí desde mi canal, como el capítulo 1 de Isaías, cosa que obviamente los apóstatas, empezando por los falsos judíos, la apostasía judía moderna, obviamente no van a citar. Bueno, es interesante que los judíos o una parte del judaísmo moderno, que ellos no son judíos obviamente, judíos rechazan o no aceptan este genocidio o este asesinato que se está cometiendo contra el pueblo palestino. Incluso rechazan a Satanyahu o Netanyahu por las actividades que realiza, las actividades militares que está realizando contra el pueblo indefenso de Palestina. No estamos hablando en este caso de Hamas. Recuerden que el actuar, según las mismas escrituras sagradas, debe ser proporcional, ojo por ojo, diente por diente. Cuando alguien comete un delito, se busca a la persona que cometió el delito. Usted no arrasa con una población entera para aniquilar al delincuente. Usted es selectivo a la hora de aplicar la justicia, cosa que no hace el sionismo moderno. Vamos a ver la noticia como los mismos judíos no aceptan la actuación del mal llamado Estado de Israel o pueblo escogido. Fíjense, los judíos que se oponen a la campaña de Israel en Gaza. Combatientes por la paz en Jerusalén piden alto a la guerra en hebreo y árabe. Y aquí estamos viendo una bandera judía, fíjense, pidiendo un alto al fuego. La ofensiva de Israel sobre Gaza, que en poco más de 2 semanas se ha cobrado la vida, esta es una información de 2014, de 700 palestinos, al menos 30 soldados israelíes, han generado numerosas reacciones de condena internacional. Dentro de Israel también hay quienes se oponen a la llamada Operación Margen Protector. En realidad, mayoritariamente ubicado a la izquierda política, se trata de un sector bastante minoritario y diverso de la sociedad israelí. Un síntoma del descontento de este segmento de la comunidad judía con la actitud de su gobierno es un video que se hizo viral en internet en estos días. En él aparece un joven judío estadounidense protestando en Israel en defensa de los palestinos y criticando el papel de Estados Unidos, para al final ser arrestado brutalmente por la policía. El video es de hace algunos años, pero el mensaje se mantiene vigente y refleja el sentir de judíos que repudian las acciones israelíes contra los palestinos. ¿Qué le parece?
Aquí tenemos grupos marginales. Estos activistas sostienen que no hay pruebas de que jamás matara a 3 adolescentes israelíes. Vamos a leer la información. Fíjense cómo los propios judíos, o falsos judíos, pues, no quieren, un sector minoritario dentro de Israel no quiere que sucedan este tipo de actividades. Y hasta el día de hoy eso se mantiene. Yehuda Ben Meir, jefe del programa de Sociedad y Opinión Pública israelí del Instituto Nacional de Estudios de Seguridad en Tel Aviv, le dijo a BBC Mundo que los grupos que se oponen a la acción en Gaza son muy marginales. Ben Meir, coautor del informe Opinión Pública Israelí y Separación de los Palestinos, indicó que según todos los estudios que se han hecho y las más recientes encuestas, más del 90% de la población judía de Israel apoya la estrategia militar del gobierno. Y más de 80% apoya la acción terrestre que decidió emprender en Gaza para encontrar y neutralizar los túneles usados por Hamas, agregó. No obstante, indica que siendo Israel una sociedad democrática y pluralista, estos grupos que califica de extremistas de izquierda son libres de manifestarse. Dudo que representen siquiera un 5% de la población, si exageramos, dijo. Uno de esos grupos, rompiendo el silencio, está integrado por soldados israelíes decepcionados con su experiencia. Eran Efrati es un soldado de 29 años que vive en Jerusalén y opuesto ahora a la campaña de su país en Gaza, que él llama masacre. Efrati le comentó a BBC Mundo que hay un asedio en Gaza de más de 10 años y una ocupación de más de 65 años, estamos oprimiendo a seres humanos y por supuesto debemos esperar resistencia. Bueno, ¿qué le parece? Los mismos judíos y ex soldados se han dado cuenta de la magnitud de este escenario de genocidio, masacre contra el pueblo palestino. Y no es algo que tiene 2 días, no es algo que recién haya ocurrido, es algo que lleva más de 65 años. Como este falso o autonombrado o autoelegido pueblo de Dios, o falso pueblo de Dios, o pueblo del diablo, como usted lo quiera llamar, pero esto no tiene nada que ver con Dios, o en este caso con el falso Dios que adoran la cristiandad apóstata, pues vemos cómo han actuado contra personas y civiles inocentes. Vamos a seguir leyendo la información. El papel de Hamas. Existe un grupo formado en 2009 y llamados Ministim, integrado por estudiantes del último año de secundaria que se oponen no solamente a las acciones israelíes contra Gaza, sino al servicio militar obligatorio, que deben cumplir a los 18 años. Los miembros del grupo no quieren integrarse a lo que definen como un ejército de ocupación. A ese grupo perteneció Maa Wen, quien estuvo presa en 2010 por negarse a hacer el servicio militar. Con la actual crisis en Gaza, el gobierno israelí convocó a 75.000 reservistas. El gobierno defiende su posición con el argumento de que la población corre peligro ante los cohetes que Hamas lanza a su territorio desde Gaza. Hamas es un movimiento de resistencia, argumentó Wend en declaraciones a BBC Mundo. Como cualquier pueblo ocupado, los palestinos resisten, a veces violentamente, a una ocupación militar muy violenta. Tampoco es que ella esté de acuerdo con Hamas, no me gusta por varias razones, pero reconozco que mientras haya ocupación habrá resistencia. Y agrega que Hamas no fue la causa de la ocupación, sino su consecuencia. Cuando termine la ocupación, también terminará Hamas. Ayaz Kenazi, miembro del grupo Combatientes por la Paz integrado por israelíes y palestinos que se reúnen una vez al mes, le expresó a BBC Mundo que Hamas es un movimiento musulmán extremista, pero hay movimientos más extremistas que Hamas. Muchos en Israel piensan que hay que aniquilar a Hamas, pero podría aparecer algo peor, como Al-Qaeda, agrega. Creo que deberíamos hablar con Hamas, creo que aceptarían un cese el fuego y aunque no aceptaran a Israel como país, tendríamos una tregua de 10 o 20 años, algo bastante bueno.
Bueno, ahí tienen como ni Hamas ni Israel. Y es la posición que ocupamos los testigos de Jehová. No estamos a favor ni de Hamas ni del brazo armado militar de Israel. Estamos en contra de la violencia y el asesinato, venga de donde venga. Los judíos ultraortodoxos antisionistas visitaron a la familia del adolescente palestino Mohamed Abu Kader, asesinado en una aparente venganza por el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes. Fíjense cómo estos, incluso arriesgando sus vidas, fíjense lo interesante que estos judíos ultraortodoxos tienen incluso la bandera palestina del cuello, y esta información usted no la va a ver por los medios oficiales de Israel. Estos falsos judíos que nos acusan a nosotros de simplificar la información, pues no, ellos son los que simplifican o invisibilizan, obviamente, pues esta información, y muestran como que si todos los judíos están de acuerdo, y no es así. Vamos a ver ortodoxos por Palestina, gente que, aunque es judía o dice ser judía, que no son judíos en realidad, apoyan a Palestina y no están en contra de la ocupación y el exterminio de este pueblo palestino. Ortodoxos por Palestina. No todos los que se oponen a la estrategia israelí vienen de la izquierda. También hay un grupo de judíos ultraortodoxos, llamado Neturei Karta, guardianes de la ciudad. Son antisionistas, es decir, se oponen a la existencia del Estado de Israel, aunque por razones religiosas, ya que creen que hasta que no venga el Mesías, les está prohibido tener su propio Estado. Lo que tienen en común los grupos opositores a la estrategia israelí en Gaza y los judíos ultraortodoxos sionistas es su rechazo al servicio militar. Según Ben Meir, son un porcentaje insignificante, ni siquiera el 1% de la población. Hay 2 pequeñas comunidades en Nueva York y en Toronto, Canadá, y tal vez 2.000 o 3.000 en Israel. Bueno, ahí tienen, sí hay, aunque son un grupo pequeño y no es la mayoría en Israel, pues obviamente estos judíos se oponen a este Estado o este falso Estado de Israel, porque ellos saben perfectamente que en las escrituras el establecimiento de Israel no vendrá de parte por gobiernos humanos y ni gobiernos o élites imperialistas, sino directamente por el creador del universo, y que estos estados obviamente no tienen el derecho de aniquilar a otras naciones. Y esto pica y se extiende, señores. Esto no es algo que vaya a ser fácil de concluir, sino que se va a agravar y va a ser incluso mucho peor. Vamos a ver la información. 2 estados. Dado el escaso peso político que estos grupos tienen en Israel, da la impresión de que nadie presta atención a sus propuestas. Para el exsoldado Eran Efrati, la solución es muy fácil: hace falta abrir las fronteras, permitir a la gente ganarse la vida, proveerse de alimentos y mercadería, darles control de su mar, su tierra, de entrar y salir a voluntad, y entonces podríamos esperar tal vez una clase de proceso de paz. Sidney Levy, de la organización estadounidense Jewish Voice for Peace, Voz Judía por la Paz, le dijo a BBC Mundo que lo más importante es obviamente un cese el fuego, pero no es suficiente, así que necesitamos que termine la ocupación israelí de Gaza, que se libere a los presos políticos, que haya condiciones básicas para la igualdad y los derechos humanos. En lo que Levy está de acuerdo con el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu es que Israel tiene derecho a defender a sus ciudadanos, pero agrega que los palestinos también. Glenn Secker, director del grupo británico Jews for Justice for Palestinians, Judíos por Justicia para los Palestinos, mencionó a BBC Mundo la aceptación que hace años tiene el concepto de los 2 estados, israelí y palestino, para un 67% de la población de Israel. Por supuesto que se presta para discusiones difíciles que involucran los límites de esos 2 estados, pero hay una base para un acuerdo negociado de todo el conflicto, expresó. Ma Wen, por su parte, cree que la solución de los 2 estados no es viable, porque Cisjordania ya tiene 1 millón de colonos judíos y nadie los va a sacar,
mientras que por otra parte el 20% de la población israelí son palestinos con ciudadanía, así que es imposible separarlos. Lo que nosotros buscamos es una verdadera democracia, donde palestinos e israelíes tengan los mismos derechos y la ciudadanía en un Estado unificado, concluye. Bueno, esta parte es muy interesante. Vemos que la situación es bastante complicada. El falso Estado de Israel, este brazo político y militar, no tiene intenciones de realizar esto que está aquí, de permitir que los palestinos tengan derecho al trabajo, proveerse de alimentos, el control de su tierra y demás. No, no, no. El Estado de Israel, su objetivo claro, y si usted no lo sabe, es aniquilar y destruir a todo palestino, hombre, mujer y niño, no importa si es Hamas. ¿Y dónde quedó la ley del creador, Éxodo 21-24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie? No, ellos obviamente no van a cumplir con eso. Ellos no quieren eso, ellos quieren destruir. Pero fíjense cómo esto cuadra perfectamente con lo que ya había predicho el creador del universo, que solo un pequeño grupo o un resto iba a permanecer fiel. Y es lo que estamos viendo. Solo un pequeño grupo o un pequeño porcentaje de la población en Israel está en contra de este Estado sionista que busca destruir al pueblo palestino. Vamos a seguir con la información. Y es para que usted vea que la postura que tenemos los testigos de Jehová en contra tanto del brazo armado de Palestina, que es Hamas, o el brazo militar de este falso Israel moderno, pues nosotros nos oponemos a esto, no apoyamos ninguno de los dos pueblos. Más bien deseamos que estas personas lleguen a un acuerdo, un entendimiento por la paz, pero sabemos que Satanás no lo va a permitir. Él va a seguir haciendo que la gente se odie y que se maten unos con otros. Vamos a seguir leyendo la información. Solo un resto permanece fiel. No obstante, en los próximos siglos los judíos fueron asediados por la influencia de la filosofía griega, como la doctrina platónica del alma inmortal, lo que tuvo efectos catastróficos en su adoración. Aquella adoración ya nunca más se basaría tan solo en las enseñanzas de Moisés y de los profetas hebreos. ¿Continuaría Jehová considerando a los judíos como su pueblo escogido? Al ver que muchos habían vuelto a apostatar de la adoración pura de Jehová, Jesús dijo, el reino de Dios les será quitado a ustedes y será dado a una nación que produzca sus frutos. Mateo 21:43. La mayoría de los judíos no prestaron atención a esa advertencia y continuaron en su proceder apóstata, rechazando a Jesús como el ungido de Jehová. Por consiguiente, no pasó mucho tiempo antes de que Dios permitiese que en el año 70 el templo reconstruido fuese reducido a ruinas. Mateo 23:37, 38. ¿Significaba esto que Dios rechazaba a todos los judíos? Pablo, un apóstol judío de Cristo, explicó, Dios no rechazó a su pueblo, a quien primero reconoció. También en la época presente ha llegado a haber un resto según una selección que se debe a bondad inmerecida. Romanos 11:2, 5. Del mismo modo que podrían ser muchos los invitados a una boda, pero al final ser pocos los asistentes, Dios había invitado a toda la nación judía para que disfrutase de una relación especial con Él, pero solo un resto de ellos mantuvo, gracias a su fidelidad, aquella intimidad especial con Él. La indulgencia de Dios fue una verdadera muestra de bondad inmerecida. Los que no son pueblo mío llegan a serlo. A este resto judío fiel pronto se le unieron personas no judías que también deseaban servir a Dios. Aunque sus antepasados no habían gozado de una relación especial con Él, Jehová ahora estaba dispuesto a aceptar como pueblo suyo a estos no judíos fieles. A este respecto, Pablo escribió, pues, si Dios nos llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre las naciones no judías, ¿qué hay de ello? Es como él dice también en Oseas, a los que no son pueblo mío llamaré pueblo mío. Romanos 9, 22-25.
De modo que tanto judíos como no judíos podrían llegar a formar parte del pueblo escogido de Dios y tener la perspectiva de oficiar de sacerdotes a favor del resto de la humanidad. Dirigiéndose a adoradores fieles de Dios con distintos orígenes nacionales, el apóstol cristiano Pedro, judío de nacimiento, escribió: ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Porque en un tiempo ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. 1 Pedro 2, 9, 10. Esta era la nación, el pueblo con cualidades piadosas que Jesús dijo que produciría los frutos del reino de Dios y que por lo tanto gozaría de una relación especial con Jehová. Mateo 21, 43. Al escoger a estos futuros sacerdotes, lo que Dios buscaba en ellos no era que fuesen de un linaje especial, sino que tuviesen fe y que su conducta fuese justa. Como Pedro había dicho, Dios no es parcial, sino que, en toda nación, el que le teme y obra justicia le es acepto. Hechos 10, 34, 35. Así que Dios ya no concede favor especial a nadie solo por su ascendencia genealógica. Él da la oportunidad a personas de todos los orígenes nacionales para que entablen una relación con Él. Que nuestra fe y nuestra conducta demuestren que deseamos ser del pueblo de Dios. Bueno, ahí tienen de nuestra página oficial jw.org. De todas maneras, vamos a dejar los enlaces acá en nuestro primer comentario, enlaces que lo van a guiar a nuestro blog personal, Luro el Agente Smith, y usted va a poder verificar toda esta información, pero queremos resaltar. Así que Elohim ya no concede favor especial a nadie solo por su ascendencia genealógica. Él da la oportunidad a personas de todos los orígenes nacionales para que entablen una relación con Él, que muestra que nuestra fe y nuestra conducta demuestren que deseamos ser el pueblo de Elohim. Entonces ya no se trata de un pueblo especial o autonombrado, y peor aún si ser descendientes de Abraham, para que digan que son el pueblo escogido de Dios. O en este caso sería el pueblo escogido por el dios Satanás, como se menciona en 2 Corintios 4:4. Bueno, y algo que me han criticado mucho es por qué utilizo el título Elohim. Pues bueno, aquí no estamos sin base ni apoyo de las escrituras. Aquí vamos a leer unos pasajes de la Biblia con el título correcto Elohim, no el título falso Dios. Vamos a leer Mateo 21:43, por eso les digo que el reino de Elohim, bueno, acá nuestra mala traducción del Nuevo Mundo dice Dios, el reino de Elohim se les quitará a ustedes y les dará una nación que produzca los frutos esperados. Pero vamos a ver cómo sí tenemos traducciones que muestran que el título correcto es Elohim, incluso en lo que ellos llaman el Nuevo Testamento. Aquí tenemos Mateo 21:43, aquí tenemos Mateo capítulo 21, Biblia versión israelita nazarena, capítulo 21, versículo 43. Dice, por eso les digo, y fíjense que no se utiliza el título falso Dios, sino Elohim, por eso les digo que el reino de Elohim se les quitará a ustedes, y esto está Jesús hablando contra los judíos, y se les dará a un pueblo que produzca los frutos del reino. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, ahí tienen. Y ahí tienen cómo sí se utiliza la palabra Elohim. Entonces, sí tenemos apoyo de las escrituras de que el título correcto para referirse al creador del universo es Elohim. Lamentablemente los testigos de Jehová o la organización de los testigos de Jehová pues han caído en este error de darle o asignarle un título falso al creador del universo, y el error que yo tanto critico a los testigos de Jehová, y eso no me hace apóstata, porque lo que está mal pues hay que decirlo. Aquí tenemos Romanos capítulo 11, Biblia versión israelita nazarena. Por eso pregunto, estas son palabras del apóstol Pablo, ¿acaso rechazó Elohim a su pueblo? De ninguna manera, porque yo mismo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Elohim no rechazó a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes que le dicen las escrituras en el caso de Eliyahu,
cuando consultó con Elohim contra Israel, dice: Yahweh ha matado a sus profetas y han derribado tus altares. Yo he quedado solo y procuran quitarme la vida. Pero ¿qué se le dijo en respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Fíjense que la cantidad de 7.000 hombres, aunque parezca pequeña, para Jehová Elohim es importante. Igualmente en la actualidad, aunque hay un pequeño grupo de seres humanos que son fieles al creador del universo, pues eso no desmerita el trabajo que se realiza. Igualmente en el Israel moderno hay un grupo pequeño de personas que pues obviamente rechazan el actuar malvado de este estado genocida de Israel asesino. Pero vamos a seguir escuchando información relevante sobre este tema, sobre el conflicto Israel-Palestina. Quien te diga que tiene claro quién es el bueno y el malo en el conflicto de Israel y los palestinos, se lo han explicado mal. Yo, con la edad que tengo, mis lecturas y tal, estoy lleno de contradicciones. Es evidente que Israel lleva 56 años expoliando brutalmente, machacando, vejando a los palestinos. Los han hecho. Lo acaban de escuchar. Israel tiene no 2 años, no 3 años, sino desde que se instauró el falso Estado moderno de Israel, asesinando palestinos, destruyendo viviendas palestinas, expulsando palestinos. Y lo siguen haciendo, y ahora lo hacen con más impunidad. De sus casas, los han perseguido, los han maltratado. Entonces, y es normal que los palestinos generen un rencor y una desesperación. Los palestinos han estado luchando para defenderse, para recuperar sus tierras. Entonces, claro, tengo contradicciones emocionales e intelectuales con el conflicto ese. A veces me cae mejor el israelí y a veces me cae mejor el palestino. Pero que todos son unos hijos de puta. No digo los palestinos, digo Hamás y los israelíes agresivos y los colonos ortodoxos que echan a la gente de las casas y los agreden eso, todo sin duda. Pero lo que tengo claro es que ni bueno, eso de buenos y malos, quien dice eso no tiene idea. Quien te diga... Bueno, ahí tienen más claro, imposible. Así igual los testigos de Jehová no podemos posicionarnos a favor o en contra ni del pueblo de Israel ni del pueblo palestino, porque ambos han cometido atrocidades, pero no todo en conjunto. No todos los palestinos son Hamás y no todos los judíos son un pueblo o un estado político y militar llamado Israel. Y hay que hacer la diferencia. O sea, así que no estamos ni a favor del ataque de Israel ni del ataque del pueblo palestino. Y ya esto es desproporcionado lo que está haciendo Israel con el pueblo palestino. Y no es nuevo, no es desde ahora. Y hay muchísima evidencia que demuestra la iniquidad del pueblo político y militar de Israel. Hay mucha maldad detrás de eso. Vamos a seguir viendo información relevante con respecto al tema. No tiene otra finalidad que borrar de la faz. El Gabinete de Seguridad de Israel confirma algo que ya está en curso y que ya sabíamos. Que Israel no tiene otra finalidad que borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino y ocupar ilegalmente un territorio que no es suyo. Esto no es nuevo, solo que ahora es oficial, es on the record, como diríamos los periodistas. Porque la limpieza étnica que Israel perpetra contra el pueblo palestino se remonta al Nakba, ese desplazamiento forzado del que curiosamente se olvidan quienes creen que todo lo que vemos hoy se remonta a ese falso punto de origen del conflicto que sitúan convenientemente en el 7 de octubre de 2023. Y la ocupación ilegal de Israel sobre territorios ajenos tampoco es nueva. ¿Acaso olvidamos la ocupación en junio de 1967, en la que las políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y privación de posesiones no solo dejaron huella, sino que asentaron una forma concreta de violentar al pueblo palestino? Hablamos de junio de 1967, hace 58 años. Lo que ha decidido ayer el Gabinete de Seguridad israelí es hacer explícita su ofensiva para arreciarla ante los ojos del mundo. Y es así que de forma tan cruel se atreven a decir que toca capturar, ese es el verbo, Gaza, y permanecer en su territorio.
Algo que dichas palabras no describen con exactitud, porque de lo que hablamos es de asesinar al pueblo gazatí, no capturar Gaza, y de ocupar un territorio ilegalmente. En el plan incluyen, aunque parezca alucinante, la entrega y distribución de ayuda humanitaria a través de empresas privadas. El Estado que impide, por tanto, la entrada de agua, grano, harina o cualquier tipo de bien indispensable para la vida, se hará cargo de asegurar ahora que la ayuda humanitaria llegue a su destino. De locos, no, corrijo, de bestias. Hemos pasado de poner fin a un alto al fuego de forma unilateral por parte de Israel a arreciar el genocidio porque no basta con todo lo que estamos viendo en vivo y en directo. Es vergonzoso que en los medios de comunicación de este país se siga hablando de una guerra entre Israel y Gaza, o peor aún, entre Israel y Hamás. Es vomitivo que en las redacciones de esta democracia española se siga calificando de guerra a la masacre, la barbarie, la limpieza étnica, al genocidio. Porque hablar de guerra no es una confusión, ni tampoco es un detalle menor, aunque así se justifica en algunos colegas periodistas. No es un capricho exigir llamar a las cosas por su nombre. Si fuera una guerra, se justificarían las acciones de Israel. Así de grave es seguir hablando de guerra. Y por eso es importante que cuidemos las palabras, sobre todo en tiempos en que suenan los misiles de guerra en todo el mundo. El Gabinete de Seguridad... Bueno, ahí tiene más claro imposible. Vemos cómo los falsos judíos o la apostasía judía pues cree que está ganando la batalla ideológica en internet o religiosa porque tiene el apoyo de miles de sectas protestantes, el apoyo de la iglesia católica idólatra, y vemos como hasta el nuevo papanatas, el león sin melena, pues mantiene el hocico cerrado frente a esta masacre contra el pueblo palestino. Y en cambio nosotros, los testigos de Jehová, a pesar de que no tenemos las herramientas o no tenemos el poder mediático que tiene Israel o los Estados Unidos, pues estamos defendiendo la verdad, y la verdad es esta, que lo que se está perpetrando en Palestina no es sino un exterminio, repitiendo la historia con el holocausto. Fíjense que este video tiene 8.494 corazones, 618 comentarios y 740 marcadores, y ha sido compartido más de 1.309 veces. Lo que les indiqué, esto no es falso, o sea, el maestro Yoda tiene su ejército de comunicadores de la verdad. ¿Y qué tienen que decir los rativistas apóstatas del internet que hablan peste de los testigos de Jehová? Obviamente son cómplices de este genocidio, esta masacre de hombres, mujeres, niños y ancianos que incluso están muriendo de hambre por el actuar de este falso pueblo escogido de Dios. Y si cree que eso es todo lo que tenemos que decir, pues no, señor, tenemos mucho más que decir sobre este genocidio. Seguimos escuchando. Seguir resistiendo. ¿Cuánto tiempo más creen que van a poder seguir resistiendo de esta manera, viviendo en estas condiciones, desplazándose en medio de los bombardeos, en medio del hambre? Porque la situación, en vez de mejorar, cada vez parece ser más acuciante. Vean las imágenes como en Gaza, o sea, todo ha sido reducido a escombros, como los falsos judíos o israelitas, este pueblo falso de Israel, pues ha estado aniquilando al pueblo palestino. Mientras tanto, las sectas protestantes, la Iglesia Católica y demás denominaciones disque cristianas, y debería darle vergüenza llamarse cristiana, ya que Jesús mismo dio su vida por defender la verdad, y la verdad era que tanto estos líderes falsos judíos venían o procedían de su padre Satanás, el diablo. Vean, escuchen la información. Sí, eso está volviendo a la gente aquí loca. Hay gente que está caminando en la calle, está hablando sola, están volviendo locos, y hay mucha gente que están deseando la muerte. Hay gente que están diciendo que nos lancen una bomba atómica y que terminen con eso. ¿Para qué nos hacen sufrir día por día? ¿Para qué nos hacen sufrir cada crisis, cada ataque, cada noche? Hay sufrimiento, hay niños que mueren, hay seres queridos que perdemos. Es un terror permanente durante 18 meses que no se para. Hay mucha gente que está deseando la muerte y que se acabe eso de una vez. Así que no es fácil luchar para encontrar un lugar, desplazarse. Hay gente que se desplazaron como 15 veces, dejando todas sus cosas.
no encontrar cómo pagar el transporte. El transporte es carísimo porque no hay gasolina, no hay diésel, pocos autos. Hasta subir a los burros ahora es un lujo porque te cobran caro, porque ni siquiera hay comida para los burros. Difícil encontrar comida para los burros y por eso están cobrando muy caro, 20, 30 veces más caro para transportarse. Así que la gente no tiene medios para transportarse. Había muchas víctimas porque no podían salir de los lugares que Israel ordenó para salir de ahí. No tenían medios, no tenían cómo salir de ahí. ¿Y por qué tardaron? Cayeron bajo ataque, se fueron víctimas. Así que es demasiado, no hay palabras para explicar cómo vive la gente, la mayoría, todos han sufrido desplazamiento, todos han perdido sus casas, todos han perdido seres queridos, no hay ninguna familia que no ha sufrido, nadie. Cuando te sientas con personas, te habla del sufrimiento del día anterior, cómo consiguió un pan, cómo consiguió un tomate. Estamos hablando de una cebolla que no costaba nada, es más caro que un kilo de carne. Una sola cebolla chica vale más caro que un kilo de carne. Estaba como $15 una cebolla, ¿te imaginas? Y eso es poco lo que hay. Por eso la gente está caminando, mirando la cebolla, mirando el tomate, no lo puede comprar. Mientras sus hijos están sufriendo hambre. No encuentran queso, leche, no encuentran nada para dar a su... Y peor ahora el pan. Ni siquiera pueden dar un pedazo de pan a sus hijos. Así que cada persona está buscando algo de fideo, alguna lenteja, están desayunando una sopa de lenteja. Si eso dura más, semanas más, yo creo que todo el pueblo va a morir porque no hay más que comer. No hay. La gente ha bajado de peso increíble en esos 2 meses, peor han bajado antes, por el sufrimiento, por el estrés. Pero ahora la mayoría han cambiado de figura porque desaparecieron, porque no hay nada que coman una vez y la vez que la coman es un pedazo de pan, un pedazo de sopa. Es un bloqueo que jamás ha visto en ningún otro lugar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, ahí tienen. ¿Y qué tienen que decir los relativistas? Apóstata divina. Está Lilith, la Jezabel virtual. Obviamente que nada. Destruyendo algoritmos. Obviamente que no va a abrir el hocico para nada. Larva Sori, que es pro judío, que defiende a Israel como el pueblo escogido por Dios. ¿Qué tiene que decir? Obviamente va a mantener el hocico cerrado. Solamente va a hablar de los testigos de Jehová, pero esto va a ser invisible para ellos que dicen que se preocupan por los niños de los testigos de Jehová. ¿Qué tienen que ver? Nuestros niños están alimentados y seguros con padres responsables, pero esta gente no tiene nada que ver. Mientras en sus narices, en las iglesias de los apóstatas relativistas, ocurren abusos sexuales. Mientras ellos defienden a este falso Israel moderno como el pueblo escogido por Dios, pues vean cómo ellos están haciendo uso de la maldad y la violencia para aniquilar a los palestinos. Y de esto hay mucho que decir. Vamos a seguir viendo la información y recuerden, vamos a dar todos los enlaces acá para que usted vea la cantidad de reproducciones y vivida cómo por Israel, el pueblo, el falso Israel está perdiendo la batalla en redes sociales. Por el pueblo no tiene ningún apoyo por parte de las personas que de corazón honesto pues ven cómo ellos están masacrando un pueblo indefenso. Y esto no puede ser llamado una guerra. Una guerra, hay tanques de parte y parte, hay armas de parte y parte, pero esto no es una guerra, esto es un exterminio. desvivida por el pueblo elegido de Moloch, esta hermosa princesa de nombre Yakin Fati. Esta hermosa niña, en lugar de estar disfrutando su niñez, desempeñaba labores de activista, de altruismo, de repartición de alimentos durante el actual genocidio y hambruna provocada en la Franja de Gaza por los demonios sionistas. Fue martirizada durante un bombardeo el día de hoy en Deir al-Balá, en la parte central de la Franja de Gaza. En serio, hay algunos cristianos que a estos niños, a estas niñas inocentes les llaman perros. Descanse en paz hasta el cielo esta hermosa heroína, Yakin Fati. Desvivida. Bueno, ahí tienen. Y estos falsos cristianos que se encuentran los apóstatas relativistas. ¿Dónde estará Bereano, este antitestigo de Jehová,
que habla pestilencia. ¿Qué tendrá que decir del moderno pueblo de Israel? Obviamente nada, porque va a seguir, y si hace algún comentario, pues dirá que son el pueblo escogido por Elohim, por Dios, y obviamente seguirá en su relativismo apóstata. Pero recordemos las palabras de Éxodo 21-24, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. O Éxodo capítulo 22, versículo 21 al 26, no maltrates ni oprimas al extranjero porque ustedes también fueron extranjeros en Egipto. No maltrates a las viudas ni a los huérfanos, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Bueno, ya sabemos lo que le espera al falso Israel moderno, por obviamente oponerse al creador del universo y actuar con maldad y con impunidad contra sus crímenes. ¿Y usted qué piensa? ¿Quién va perdiendo esta batalla contra el pueblo o el falso Israel moderno? Pues obvio, este pueblo de Israel damos la bienvenida perdiendo la batalla, están un nuevo realmente desesperados por ganar simpatía. Sí, obviamente sí la tienen, nadie niega eso, pero más que el aplauso de los hombres, deberían preocuparse por la aprobación del creador del universo, no como ellos dicen acá, como ellos simplifican. Mire, todo lo que ellos acusan a sus detractores es lo que ellos hacen. Ellos simplifican la magnitud y la gravedad de este exterminio al pueblo palestino, que no es algo que está comenzando hoy día. Como ellos odian y desprecian al pueblo palestino y cómo no les permiten acceso a lo más elemental como es el agua y la comida, y cómo sistemáticamente han ido acabando con la ayuda humanitaria. Y de esto pues hay muchísimas noticias que vamos a ir mostrando acá de cómo ellos han atacado incluso a personas que se dedicaban a la ayuda humanitaria en Palestina. Y vamos a ver por lo menos muchas noticias, incluso personas que nada tienen que ver con Hamas, y esta gente pues los ha asesinado. Aquí vamos a ver cómo estos falsos judíos asesinaron a unos activistas que simplemente se dedicaban a repartir comida a los palestinos y fueron pues asesinados. Vamos a ver la noticia. Mueren 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en ataque de Israel en Gaza, dice la ONG del Chet, José Andrés. Aquí tenemos a FDI, promete investigación de muerte de trabajadores humanitarios en Gaza. ¿En qué quedó la investigación? Entre los 7 trabajadores humanitarios de World Central Kitchen muertos en un ataque militar israelí mientras repartían alimentos a civiles hambrientos en Gaza, hay varios ciudadanos extranjeros, según la organización sin ánimo de lucro y las autoridades del enclave asediado. World Central Kitchen dijo que sus trabajadores humanitarios viajan a una zona sin enfrentamiento en 2 coches blindados con el logotipo de la organización benéfica, así como un vehículo de revestimiento blando. 7 trabajadores humanitarios muertos por bombardeo israelí. Aquí tenemos la información completa. Miren cómo quedó el vehículo, gente que iba desarmada, que solo se dedicaba a repartir comida a los palestinos. Y obviamente ellos tuvieron que salir de allí porque, bueno, perdieron a 7 de sus trabajadores. Incluso hay un video donde aparece el chef José Andrés, pues lamentándose por lo sucedido, como estas personas que eran solamente dedicadas a la ayuda humanitaria. Aquí vemos una fotografía. Dice el australiano Lasawi Somi Francon está entre los muertos en el ataque. Este señor que está acá, fíjense que no tiene nada que ver con Hamas, que es un extranjero, fue asesinado por estos demonios judíos.
y cómo ellos están perdiendo la batalla contra el Internet. Y qué vergüenza que estos cristianos, que no tienen nada de cristiano, Jesús sentiría vergüenza de estos falsos cristianos que apoyan este genocidio que no tiene ni pies ni cabeza. Pero bueno, así les va a ir a esta gente, pues. Así les va a ir a esta gente. Entonces, ¿quién simplifica la información? ¿Por qué Apostasía Judía no muestra estas informaciones? ¿Quién es el que esconde? Vea el video, él no va a mostrar nada de este asesinato, de esta investigación, en que quedó, solamente fue un error, tal, los familiares que han muerto. Entonces vemos quiénes realmente van a ser destruidos, y no por mano humana, sino por la mano del Creador. Aquí está, fíjense, Éxodo 22, versículo 21 al 26, porque si los maltratas y ellos me piden ayuda, yo iré en su ayuda y con gran furia, a golpe de espada, les quitaré a ustedes la vida. Entonces quienes se quedarán viudas y huérfanos serán las mujeres y los hijos de ustedes. Entonces, bueno, ahí tienen, pues, cómo esta gente, pues, hace crímenes contra los que dan ayuda humanitaria a estas pobres. Vamos a ver qué dice Satanyahu, porque ahora se le denomina Satanyahu. Fíjense cómo ellos justifican todo de manera muy alegre, ¿no? Esto es, bueno, increíble, ¿no? Como esta gente, primer ministro israelí Benjamín Netanyahu en una fotografía de archivo. Pero como ellos no han dado respuesta. Bien. Israel asume la responsabilidad por muerte de trabajadores humanitarios en ataque, asegura portavoz del primer ministro. O sea, fíjense cómo estos vehículos que están claramente identificados, aquí se ve el logotipo, fíjense cómo fueron destruidos. Esto no fue un error, señores, esto fue premeditado. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Y lo hicieron precisamente porque uno de los objetivos de esto ha sido destruir al pueblo palestino. Biden dice que Israel no ha hecho lo suficiente para proteger a los civiles en Gaza después de que los ataques aéreos mataran a 7 trabajadores humanitarios. Fíjense, Biden, que es pro judío, él mismo criticó a Israel por estos actos de terrorismo. Los que acusan a otros de terroristas, pues también son terroristas. Los trabajadores de organizaciones de refugiados en Gaza tienen miedo después del ataque al World Central Kitchen, asegura director. Y nada de estas noticias usted lo va a ver ni en los canales de los rativistas, ni Jaciel, él se va a meter la lengua en el hoyo del bolsillo, ni Larvasori, que es pro judío, o de falsos judíos, de estos satánicos demonios judíos, ni destruyendo algoritmos, ni la Lili, la apóstata cifrina divina, la Jezabel virtual, ni el rincón del Sema, y va a ver esos videos estúpidos de esta gente contra los testigos de Jehová. Videos ridículos, porque son estúpidos, y su audiencia es más estúpida todavía. O sea, son gente no solo ignorante, son gente vulgar, despreciable y cómplice de estos crímenes obviamente se están cometiendo contra el pueblo palestino. Bueno, ahí tienen. Estos son los frutos podridos de la apostasía judía que se están viendo al día de hoy. ¿Y usted qué piensa? ¿Cree que estamos equivocados cuando decimos que este es un falso estado genocida de Israel? ¿O cree usted que estamos locos cuando utilizamos el título Jehová? Ahí tienen ustedes. Y cuando utilizamos el título Elohim en nuestros videos, bueno, saque sus propias conclusiones, pero esto de Éxodo capítulo 22, versículos 21-26, pues se va a cumplir. Así que vamos a repetir nuevamente la información para que usted saque las conclusiones y se quede con esta reflexión. ¿Por qué los relativistas apóstatas
mantienen el hocico cerrado, todos, sin excepción, todos. No van a hablar de este tema, porque son todos hipócritas. ¿Dónde estará Sati Mohon? ¿Hablará de este tema? Obviamente que no, va a seguir hablando de Russell, de Rutherford. Seguridad de les va a Israel caer. confirma algo que ya está en curso y que ya sabíamos. Que Israel no tiene otra finalidad que borrar de la faz de la tierra al pueblo palestino y ocupar ilegalmente un territorio que no es suyo. Esto no es nuevo, solo que ahora es oficial, es on the record, como diríamos los periodistas. Porque la limpieza étnica que Israel perpetra contra el pueblo palestino se remonta al Nakba, ese desplazamiento forzado del que curiosamente se olvidan quienes creen que todo lo que vemos hoy se remonta a ese falso punto de origen del conflicto que sitúan convenientemente en el 7 de octubre de 2023. Y la ocupación ilegal de Israel sobre territorios ajenos tampoco es nueva. ¿Acaso olvidamos la ocupación en junio de 1967, en la que las políticas israelíes de confiscación de tierras, asentamiento ilegal y privación de posesiones no solo dejaron huella, sino que asentaron una forma concreta de violentar al pueblo palestino? Hablamos de junio de 1967, hace 58 años. Lo que ha decidido ayer el Gabinete de Seguridad israelí es hacer explícita su ofensiva para arreciarla ante los ojos del mundo. Y es así que de forma tan cruel se atreven a decir que toca capturar, ese es el verbo, Gaza, y permanecer en su territorio. Algo que dichas palabras no describen con exactitud. Porque de lo que hablamos es de asesinar al pueblo gazatí, no capturar Gaza, y de ocupar un territorio ilegalmente. En el plan incluyen, aunque parezca alucinante, la entrega y distribución de ayuda humanitaria a través de empresas privadas. El Estado que impide, por tanto, la entrada de agua, grano, harina o cualquier tipo de bien indispensable para la vida, se hará cargo de asegurar ahora que la ayuda humanitaria llegue a su destino. De locos, no, corrijo, de bestias. Hemos pasado de poner fin a un alto al fuego de forma unilateral por parte de Israel a arreciar el genocidio porque no basta con todo lo que estamos viendo en vivo y en directo. Es vergonzoso. Bueno, ahí tienen. Entonces, esto pica y se extiende, señores. Como el falso Estado de Israel, pues, no tiene ningún interés en resguardar la vida de los palestinos. Y aquí vamos a ver. Escuchen la humanidad de este demonio. Y te diré más que eso. Cada niño, cada bebé en Gaza es un enemigo. El enemigo no es jamás. Escuchen a este demonio, se llama Moshe Feiglin. Inclusive tiene aquí TikTok. Cada niño en Gaza es enemigo. Necesitamos conquistar Gaza y colonizarla. Y no dejar un solo niño gazatí ahí. No hay otra victoria. No son mis palabras, es un exdiputado de extrema derecha israelí del pueblo bendito, elegido de Dios, los Judas. Escuchen la humanidad. Los Judas, ¿qué tendrán que decir los Judas iscariotes modernos, relativistas? Nada, complicidad absoluta.